Muy bien, vamos entonces a mirar Gálatas 1 desde el versículo 10, dice así: Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, mire, usted sabe que en el principio no había Nuevo Testamento. Digamos que cuando la iglesia empieza, no hay ningún Nuevo Testamento, no hay nada escrito, solo tenían los rollos del Antiguo Testamento, y la iglesia, digamos que no tenía, por decirlo así, una fuente confiable escrita. Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos la Biblia, pero en la época inicial la gente no tenía ningún recurso escrito confiable. Entonces, la iglesia, ¿cómo inicia? Miren, Jesús le dice a los dos, él escoge 12, ¿no? Jesús escoge 12 discípulos. Entonces, de esos 12 que él escoge, él los comisiona, él los implementa, los equipa, los capacita. Él implementa a esos 12 discípulos y les dice: miren, la iglesia se va a fundamentar sobre esta roca. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? La iglesia se va a fundamentar sobre la enseñanza de ustedes. Entonces, prácticamente lo que los apóstoles iban a decir era pura palabra de Dios. Si nosotros necesitábamos saber cómo se llevaba la iglesia, o cómo se dirigía la iglesia, o qué necesitaba la iglesia, básicamente la única fuente confiable, ¿quién era? Los 12 apóstoles. Cualquier enseñanza fuera de los apóstoles, digamos que se podía considerar herética o no confiable. Entonces, la iglesia primitiva nace con esa fuente. Nosotros, la iglesia, nacemos con la predicación de los apóstoles, y tú lo ves en Hechos 2:42. Dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la enseñanza confiable, la fuente fidedigna, la fuente valedera para la iglesia eran las palabras de los apóstoles. Entonces, cuando los judaizantes llegan a la iglesia de Galacia, ellos llegan a tratar de quitarle autoridad al apóstol Pablo. Entonces ellos entran a decir: miren, lo que enseña el apóstol Pablo no es confiable. Porque imagínense que el apóstol Pablo no estuvo con los 12. Y de hecho, ustedes saben que de los 12, uno se perdió, Judas. Pero ese Judas fue reemplazado por Matías. Entonces los judaizantes entraron a la iglesia de Galacia y les decían: miren, la enseñanza del apóstol Pablo no es confiable, no es una fuente fidedigna, no es alguien en quien nosotros podemos confiar. Porque en el momento en que ellos atacan la autoridad del apóstol Pablo, igualmente van a desacreditar su mensaje. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo no es apóstol y no es una fuente confiable, no es una fuente fidedigna, todo lo que el apóstol Pablo enseñaba, podríamos decir que era mentira, y que ellos no se iban a confiar ni a asegurar de eso. Entonces, cuando llega esa secta llamada los judaizantes a la iglesia de Galacia, le dicen: miren, el apóstol Pablo lo que está enseñando es mentira. Y el apóstol Pablo quiere agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo a ustedes no les está enseñando las leyes judías. Los judíos eran muy tradicionalistas, ellos eran muy religiosos, guardaban toda su ley. Entonces, cuando los judaizantes llegan a la iglesia de Galacia, le dicen a la gente: miren,
Lo que el apóstol Pablo está diciendo es mentira, porque él a ustedes no les está enseñando a circuncidarse, a guardar la ley, a celebrar las fiestas solemnes. Él hace eso porque él quiere agradar a los hombres. Entonces, dése cuenta que lo que los judaizantes están diciendo es algo que tiene, podríamos decir, mucho peso. Y eso sucedió en la iglesia. La iglesia empezó a decir, oiga, sí, Pablo no estuvo con los 12. De hecho, cuando Jesucristo asciende, ¿Pablo qué estaba haciendo? Empezó a perseguir y atacar a la iglesia. Entonces los judaizantes decían, mire, Pablo persigue y ataca a la iglesia. Él quiere destruir la iglesia. Como no logró destruir la iglesia por su fuerza, él lo quiere hacer a través de una falsa enseñanza, de un falso evangelio, de un falso mensaje. Y ese mensaje caló con poder en la iglesia de Galacia. De hecho, ellos empezaron a dudar, oiga, sí, el apóstol Pablo no es confiable. Y empezaron a dudar de su enseñanza, de quién era él, y empezaron a apartarse completamente del mensaje que él inicialmente les había dejado. Entonces, nosotros vamos a ver una defensa vehemente del apóstol Pablo. Digamos que la carta a los Gálatas es muy importante porque ella nos desliga completamente del judaísmo. Nosotros no somos una secta del judaísmo. Nosotros no somos una parte del judaísmo. La obra de Cristo completa gloriosamente el mensaje central del Antiguo Testamento, que es Cristo. Y eso lo vamos a ver. Entonces vamos a detenernos en el versículo 10. Póngale que va lo que dice el versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si ustedes leen el versículo 8 y el versículo 9, el apóstol Pablo viene a hacer algo. Mire lo que dice. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un diferente evangelio del que ustedes han recibido, sea anatema. Ser anatema es ser maldito, ser apartado para la destrucción. Entonces el apóstol Pablo está diciendo algo y él dice, pónganle lógica al mensaje. Versículo 8 y versículo 9, él está diciendo, si alguien les predica un evangelio diferente, ¿qué pasa con ese predicador que enseña un evangelio diferente? Sea maldito, sea destruido. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo que escucha un evangelio diferente? También debe ser maldito y debe ser destruido. Ahora, cuando la Biblia repite una enseñanza, es porque hay que detenerse y hay que poner cuidado. Porque es importante lo que Dios está diciendo, porque es realmente de resaltar lo que Dios está diciendo, y a eso hay que ponerle cuidado. Entonces, en esos versículos el apóstol Pablo repite una enseñanza. ¿Cuál? Si alguien les enseña un mensaje, un evangelio diferente, sea maldito. Y póngale cuidado a eso, porque si Dios lo repite es pronto para destruir y pronto para acabar con eso. Ahora sí entra el versículo 10 y él dice, pues busco ahora agradar a los hombres, o yo busco el favor de los hombres, o busco agradar a Dios. Cuando nosotros lo miramos en el latín correcto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, ahí lo tienen. Ahí tienen, y pónganle cuidado a lo que yo estoy diciendo. Yo estoy enviando una maldición sobre aquel que predica un evangelio equivocado. Si yo tratara de agradar a los hombres, no enviaría una maldición sobre alguien que enseña un evangelio equivocado. Y básicamente el evangelio que se estaba enseñando en las iglesias de Galacia era un evangelio que le gusta a la carne, que satisface a la carne y que le alegra a la carne. ¿Cómo así? Resulta que los judaizantes empezaron a decir, mira, si tú quieres experimentar la salvación que es en Cristo Jesús, y si quieres que Cristo Jesús te dé una vida nueva, tú necesitas guardar primero la ley de Moisés, la ley judía, te circuncidas, guardas los ritos y después sí puedes pasar a ser un cristiano. Antes no. Entonces, guardar las leyes y guardar los ritos da como cierta apariencia de ser personas mejores, de ser personas
piadosas, de ser personas con una moral más alta, con una moral mejor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes se encuentran con personas religiosas. Entonces, las personas religiosas normalmente tienden a pensar que ellos moralmente están bien, están agradando a Dios. Somos mejores que toda esa clase y toda esa parranda de pecadores. Nuestra moral es más alta, es mejor. Ese evangelio lo que hace es subir la autoestima de aquel que trata de guardar la ley por sus propias obras. Era un mensaje que agradaba a la carne, que le satisfacía a la carne, que le alegraba al ego, al orgullo, a la carnalidad del hombre. Y si tú miras, hoy hay muchas clases de evangelios que tratan de subirle la estima y que tratan de agradar la carne de las personas. El evangelio no es que Dios te ama y desea darte una vida con propósito. Eso no es el evangelio. El evangelio no es que Él quiere hacer de ti una buena vida. No se trata absolutamente de eso. El apóstol Pablo está diciendo, miren, yo no trato de agradar a los hombres. El mensaje central del cristianismo es que Cristo murió por los pecados. ¿De quiénes? De nosotros. Porque nosotros merecíamos un destino y una eternidad sin Dios, sin Él. Entonces lo que el apóstol Pablo les empieza a decir es, miren, yo no trato de agradar a los hombres. Yo no estoy tratando de agradar a los hombres. Si yo agradara a los hombres, yo le daría un mensaje a ustedes chévere, motivacional, que subiera nuestra autoestima, que subiera nuestros ánimos. Pero el apóstol Pablo dice, yo no puedo enseñar eso. Porque si yo enseñara ese tipo de cosas, dice él, yo no sería siervo de Cristo. Y él aquí se empieza a meter con un mensaje fuerte, un mensaje pesado. Porque cuando nosotros miramos este texto en latín, él utiliza la palabra dolos. Y básicamente lo que el pasaje quiere decir es, si yo todavía agradara a los hombres, yo no sería un esclavo de Jesucristo. Y si tú miras, la vida nuestra, toda la vida ha sido agradar a los hombres. Nosotros entramos en un trabajo y de una vez queremos ¿qué? Agradar a los hombres, de uno. O sea, siempre nosotros hemos tratado de hacer eso. Nuestra intención siempre ha sido agradar a los hombres en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza pecaminosa. Uno entraba a la universidad, mire, cuando uno entra a la universidad, el primer día se va con la pinta nueva, con la pinta del 31, del 24, porque uno siempre quiere, de verdad, uno siempre quiere agradar a los hombres. Y el apóstol Pablo era una persona que agradaba a los hombres. Si tú te das cuenta, cuando uno lee Filipenses 3, él empieza a describirse y él dice, yo era de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Todas las tradiciones de mis padres, yo las guardaba. Mi función era agradar al mundo. Mi función era agradar a los hombres. Mi función era agradar a la gente. Mi función era agradarme a mí mismo. Y el apóstol Pablo les empieza a recordar algo y les dice, miren, yo no agrado a los hombres. Mi función es agradar a los hombres. Mi función es dar un mensaje que agrada a Dios. Y él nos va a decir acá cómo recibió ese mensaje, porque ese mensaje no tiene sabiduría humana, sino directamente Jesucristo se lo dio a Pablo para que Pablo lo transmitiera tal como le enseñó Jesucristo. Ese es el mensaje. Y él empieza a decirle, acuérdense que yo no agrado a los hombres. Miremos un momentico Gálatas 6. Gálatas 6, 17. Miren lo que dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Estaba enojado, ¿cierto? De aquí en adelante nadie más me cause molestias. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas. Para mí ese versículo dice todo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les dice, mire, si mi mensaje hubiera sido agradar a los hombres, yo no hubiera puesto mi vida por el evangelio.
yo no me hubiera entregado mi cuerpo para que lo golpearan, para que lo maltrataran. Yo no hubiera entregado literalmente mis sueños, mis anhelos, mis planes, mis propósitos, para que mi cuerpo completamente fuera destruido. Si uno lee 1 Corintios 4, o por lo menos a mí me pasa, yo me quedo abierto. Porque dice, nosotros los apóstoles vinimos a ser la escoria del mundo. Somos lo peor, somos lo desterrado. Andamos desnudos, tenemos hambre, padecemos persecución. Y él está hablando del ministerio apostólico. Para mí eso en mi cabeza no cabía muchas veces. ¿Cómo el apóstol Pablo, Pedro, Juan, los grandes hombres de la Biblia, cómo están padeciendo persecución, están padeciendo hambre, están siendo perseguidos? Realmente ellos entendieron que ellos eran esclavos de Jesucristo, que ellos ya no vivían para agradar a los hombres, que ellos ahora vivían para agradar a Dios. Y el apóstol Pablo les empieza a recordar eso. No vamos a ir, pero anótalo allí si tú quieres, vas a Hechos 14, 19. Las iglesias de Galacia prácticamente eran 4: Listra, Iconio, Derbe y Antioquía. Y si tú te das cuenta, en Hechos 14, 19, dice que el apóstol Pablo lo sacaron de esa ciudad arrastrado y que él se veía ya como muerto. O sea, la gente dijo del apóstol Pablo: uy, este man está muerto. Este man está muerto literalmente. Entonces él les empieza a recordar, o sea, acuérdense que cuando yo estuve en las iglesias de Galacia, yo siempre actué como un esclavo de Jesucristo. No me importó mi vida, no me importó nada acerca de mí, todo lo hice y lo entregué por causa del Evangelio. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿cuánto yo trato de agradarme a mí? ¿Cuánto yo trato de agradar a los hombres? ¿Y cuánto realmente yo me he entregado como esclavo y como siervo de Jesucristo? Nosotros realmente vivimos en función de agradarnos a nosotros, de agradar nuestros deseos, de agradar nuestra carne. Y lo poco que nosotros le damos a Dios es como si eso para Él fuera suficiente. Escuchaba esta semana a un doctor en teología, el doctor Sproul. Él decía: nosotros nos hemos acostumbrado tanto a la gracia de Dios, tanto, que cuando ya no tenemos la gracia de Dios, empezamos a renegar, empezamos a pelear con Él, empezamos a ir en contra de Él. Y él contaba un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención. Él es profesor y él le dijo a los estudiantes: bueno, vamos a hacer 3 entregas de parciales. La primera entrega va a ser el 15 de septiembre. La segunda entrega va a ser el 15 de octubre. Y la última entrega va a ser el 15 de noviembre. Entonces, en la entrega del 15 de septiembre, dice que él tenía 250 estudiantes y que ese día 225 estudiantes trajeron el trabajo. Entonces, que se acercaron los 25 y dijeron: doctor Sproul, perdónenos, nos ha dado muy duro el cambio del colegio a la universidad, hemos estado un poco atareados, discúlpenos por favor, le prometemos que nosotros no lo volvemos a... Bueno, muy bien, tranquilos. En 2 días me entregan el trabajo. A los 2 días le entregaron el trabajo y todo bien. Llegó la entrega del 15 de octubre, la segunda entrega. Dice que ese día de los 250, 200 nomás trajeron el trabajo. Entonces que vinieron los 50 y doctores, por favor, perdónenos. Es que preciso se cruzó la semana con muchas actividades y con muchas tareas y para nosotros fue muy difícil. Entonces él les dijo: ok, pero en la tercera entrega ya no hay más gracia. La tercera entrega va a ser la tercera entrega. Y todos: sí, doctor Sproul, claro, doctor Sproul. Y que todos empezaron a cantar que él era el mejor profesor, que él era el profesor más amado, que él era el profesor más querido. Todos se habían acostumbrado a su gracia. Pero llegó el 15 de noviembre. El 15 de noviembre, de los 150, solo 100 trajeron el trabajo. Entonces se acercaron los otros 150 a traer: doctor Sproul, por favor. No. Sánchez, 0. Rivera, 0. Y empezó uno por uno a poner 0, a poner 0, a poner.
había actuado 2 veces con gracia, pero la única vez que él empezó a actuar con justicia, inmediatamente le empezaron a ver como que, como malo. Empezaron a decir, uy, no nos gusta. Y alguien dijo por allá, eso no es justo, profesor. Ah, muy bien, Rivera, no es justo. ¿Quieres que actúe con justicia? Ok. La vez pasada tú tampoco trajiste el trabajo temprano, vas a tener 2 ceros. ¿Alguien más quiere que yo actúe con justicia? Se acostumbraron tanto a la gracia que ya la justicia era un término como malvado, como no seas así, doctor Sproul. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar lo mismo de Dios. Dios todos los días que derrama sobre nosotros, en serio, gracia, 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 misericordia, amor, gracia. Que cuando ya nos hablan de un Dios justo y de un Dios santo, ¿qué pasa? No. Estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios que cuando ya nos hablan de su justicia, de su santidad, nosotros nos resistimos. No lo queremos. Porque estamos llenos de su gracia. Todos los días respiramos por gracia, andamos por gracia. Por eso el apóstol Pablo les dice, miren, yo no busco agradar a los hombres. Si mi intención fuera agradar a los hombres, yo les predicaría otra cosa. Pero mi intención es ser esclavo de Jesucristo. Miren, o sea, yo no me imagino cómo sería el cuerpo de Pablo. Pero él dice, llevo en mi cuerpo, ¿qué? Las marcas de... Miren, ¿cuál debería ser la marca principal de un cristiano? La marca, ¿qué marca? En su cuerpo. Díganme, yo sé que ustedes saben, díganme. No, en su cuerpo, la santidad no se puede marcar. ¿Qué? No, que clavos, nosotros no nos han clavado. ¿Qué marca debería tener un cristiano? No, que pescado. Esa debería tener un pescado. Tus rodillas. No, que evangelio. Ah, las rodillas. No, pastor, no seas exagerado. Déjame ver tus rodillas. Tus rodillas son vírgenes. Decía un líder. Esas rodillas están nuevecitas, ¿no? Estás estrenando rodillas. Están virgencitas esas rodillas, ¿no? No las has estrenado. ¿Qué marcas? O sea, el apóstol Pablo tenía en su cuerpo, de verdad, o sea, yo creo que era visible las cicatrices, por los golpes, por la persecución, por tantas veces que lo cogieron o sea, para que uno diga, uy, si este está muerto. Porque yo creo que entró como en un paro, no sé, algo así. Pero en su cuerpo el que veía las marcas. Y les digo, acuérdense, si yo tratara de agradar a los hombres, ninguna persona que trata de agradar a los hombres da un mensaje que hiera a los hombres. Ningún predicador que quiera agradar a los hombres va a dar un mensaje que lastime el carácter y la moral de los hombres. ¿Por qué nosotros podemos decir que la Biblia es inspirada por Dios? A mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hubiéramos escrito la Biblia, ¿cómo se salvaría el hombre? A ver, pensemos. ¿Cómo se salva el hombre? ¿Cómo lo salvamos? Digamos que nosotros vamos a escribir la Biblia. ¿Cómo salvamos al hombre? Por obras. Claro. Todas las religiones del mundo lo hacen así. Que el hombre se salve por sus obras. Si él es bueno, que él se salve. Y si él es malo, que él se condene. Entre más obras buenas hagas, y si haces menos obras malas, pues tú vas a ir al cielo. Pero la única religión del mundo que no hace eso es el cristianismo. ¿El cristianismo qué dice? Todos no han dado en el blanco, todos se desviaron de la ley de Dios. Dios entra y por gracia elige a aquellos que reconocen su maldad, su pecado, su condición espiritual delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo les dice, miren, nosotros no buscamos agradar al hombre. ¿Por qué él fue tan enérgico en defender su ministerio? Porque la defensa que va a hacer ahorita es brava. Porque la salvación de las almas es un trabajo muy, pienso yo, hermoso, ¿sí? Y que alguien enseñe algo que desvía la salvación de las almas, eso al apóstol Pablo le enojó mucho.
Tú no te salvas por hacer obras, no te salvas por hacer una oración de fe. Está en juego tu alma, está en juego el destino eterno de tu vida y de tu familia. ¿Cómo es que se han olvidado del mensaje que yo les enseñé? Les dice el apóstol Pablo. Yo creo que si hay algo difícil para uno como pastor, es que la gente se olvide de la enseñanza. Y el apóstol Pablo entre líneas les dice esto: oiga, ¿ustedes no se acuerdan? Todo lo que hicimos, todo lo que vivimos, todo lo que yo les enseñé, ¿ustedes no vieron cómo sus vidas cambiaron? ¿Qué les pasó? ¿Por qué se han apartado para otro evangelio? O sea, para mí, eso es algo personal. Ningún teólogo lo afirma, ¿sí? Pero ustedes se acuerdan, 2 Corintios 7 dice, el apóstol Pablo ve una visión impresionante, ¿sí? Dice que él fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no les han dadas al hombre a hablar, cosas inefables. Pero después de que él se describe en el cielo, pues vio el paraíso, dice lo siguiente, pone que va a decir lo siguiente: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase en sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me fue enviado para que me abofeteara. Algunos dicen que el aguijón en la carne era una enfermedad. La verdad yo no lo veo por ese lado, porque el apóstol Pablo nunca se quejó de sus dolores en el cuerpo, de la persecución. Él nunca tuvo problema con eso. Para mí, lo más difícil que vivió el apóstol Pablo en su ministerio fue que la gente dijera que él no era un apóstol. Usted no estuvo con los 12. Usted no recibió su mensaje directamente de Jesucristo. Usted es una persona que no sabemos si podemos confiar en usted o no. Y dice, un mensajero de Satanás que constantemente me bajaba el ego, me peinaba el ego, me agachaba el ego y me llevaba. Y él dice, a lo cual le rogaba al Señor 3 veces que lo quite de mí, pero no. Si tú miras las cartas del apóstol Pablo, siempre cómo iniciaba las cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, él decía que era apóstol no porque él quisiera exaltarse, sino porque siempre en muchas iglesias, ¿qué pasó con su ministerio? Era atacado, querían desviarlo, querían decir él no es un apóstol. Si tú miras en la iglesia primitiva, ninguno de los 12 apóstoles, de ninguno de los 12 apóstoles alguna vez se dudó. O sea, como que alguien dijera, no, Pedro no. Pedro como que no es apóstol. No, nunca sucedió eso. Pero con el apóstol Pablo, sí. Entonces miremos lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en Gálatas 1. Desde el versículo 11 mira lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Básicamente lo que dice el apóstol Pablo, que es ahí: a mí el evangelio nadie me lo enseñó. Yo la doctrina que les estoy enseñando no viene de ningún hombre. Ninguna persona vino a mí a enseñarme. Ninguna persona vino a mí a decirme, mira Pablo, este es el evangelio de Jesucristo, predica. El apóstol le está diciendo, miren, el mensaje que yo les estoy enseñando a ustedes no viene de hombre alguno. Yo no lo recibí de hombre alguno. Yo fui comisionado directamente por Jesucristo. Jesucristo me eligió a mí, Él se agradó de mí, dice el apóstol Pablo, y Él me enseñó a mí el evangelio. ¿Quién se lo enseñó directamente? Jesucristo. Él les dice, el evangelio no tiene sabiduría humana, no tiene parte humana. El evangelio que yo les predico sencillamente fue revelado por Jesucristo a mi vida, a mi mente, a mi corazón, a mi alma. Y aquí vamos a estudiar algo. Mira lo que dice el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él aquí va a describir 2 cosas de su vida, de su carácter.
Digamos que el apóstol Pablo, no sé si de pronto ustedes han escuchado esta semana en los audios acerca de Saulo. Él aquí no hace una biografía extensa de su vida, sino que él va a coger elementos importantes de su pasado para decirles, mire, el mensaje que yo les predico no viene de hombre alguno, ha venido por revelación de Jesucristo. Cuando nosotros leemos por primera vez de Saulo, nosotros lo vemos en Hechos 7. Dice que a Esteban lo acaban de apedrear, lo acaban de matar, y dice que echaron las ropas de Esteban a los pies de Saulo. Y Saulo consentía, dice la Biblia, en su muerte. Después pasamos a Hechos 8 y dice que Saulo pidió cartas para empezar a perseguir a la iglesia de Dios. Su misión, porque él creía que con su religión estaba agradando a Dios, era perseguir ahora a los cristianos. Lo primero que menciona Pablo es su carácter. ¿Quién es él? A mí me encanta esta historia porque si nosotros miramos, Pablo era un sicario, con permiso del Estado para matar a aquellos que él aborrecía. El apóstol Pablo describe que su naturaleza era totalmente inclinada al mal. Él era un tren de carga que iba a 200 kilómetros por hora con un solo objetivo en mente, y era destruir a la iglesia del Dios vivo. De hecho, cuando él está hablando más adelante en Hechos 20 y algo, no me acuerdo, él dice, mi misión era entrar casa por casa, y yo entraba casa por casa, cogía a los cristianos y yo decía y los obligaba a blasfemar el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, y a algunos les daba muerte. ¿Qué era el apóstol Pablo? Era una máquina del mal, ¿sí? Era una máquina que constantemente quería matar a los cristianos, porque él creía que con su religión él estaba agradando a Dios. Y yo pienso que la obra más linda que hay en la Biblia es que Dios coja a una persona común y corriente y la transforme por dentro en su corazón, en lo más íntimo y profundo de su alma. Yo a veces me pongo a mirar un poquito la vida de uno, y había días de verdad que yo me sentía solo. Yo iba a las fiestas, me gustaba estar en las fiestas, rumbeaba en las fiestas, pero el problema siempre llegaba a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana me levantaba y me acordaba y yo, Dios mío, ¿yo qué hice anoche? Pero después sentía un profundo sentimiento de soledad. Un profundo sentimiento en mi corazón, no sé cómo describirlo, ¿sí? Pero era un sentimiento que me llevaba a sentirme solo, a sentirme vacío. Y por eso yo constantemente vivía en función de los hombres, de agradar a los hombres, de agradar a mi carne. Para mí es muy triste ver cristianos en las que su vida no pasa nada. Tú vas a la iglesia, tú oyes la palabra de Dios, tú escuchas audios, pero cuando uno mira al cristiano no ha sucedido nada en su carácter. No sé por qué algunos se conforman con pequeños cambios. ¿Sí? Yo antes era nervioso, ahora soy un poquito mejor, y ya con eso estoy feliz, estoy contento, estoy bien. Cuando la verdad, la Biblia dice que el que comenzó en nosotros una buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La primera evidencia de que el evangelio que Pablo predicaba no procedía de hombres es que su vida fue completamente cambiada y transformada. No puede ser que yo como cristiano, yo siga irrespetando a mi esposa, no amándola, no queriéndola, no siendo detallista, no cambiando. Tampoco puede ser que la esposa siga siendo irreverente, irrespetuosa, que no se someta, que no lleven a sus hijos en sujeción, porque ahí es donde viene la obra real de un encuentro con Cristo. Si tú te has encontrado con Cristo, tu carácter no puede volver a ser el mismo, no puede ser igual, tu vida no puede ser igual. Mis relaciones en el trabajo tienen que cambiar, mi lenguaje tiene que cambiar, todo lo que yo era tiene que cambiar, porque yo me he encontrado con Jesucristo.
No puede ser que nosotros, miren, nosotros tenemos un beneficio muy grande, tenemos la Biblia, tenemos permiso en Colombia para ser cristianos, tenemos todo, absolutamente todo para disfrutar de Dios, de su presencia, para ir a la presencia de Dios y ser transformados por Él. Pero uno se da cuenta en los cristianos la pereza, la indiferencia a la Biblia, la apatía a la Biblia, la apatía a sus enseñanzas. Somos orgullosos, somos duros por naturaleza. Nos cuesta reconocer nuestro error e ir a los pies de Cristo a que Él nos cambie, a que Él nos transforme, a que Él haga una obra interna en el corazón. Miren, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Jacobo? Eran hombres normales, comunes y corrientes. Y eso le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Miren, ¿qué hay entre nosotros? A ver, ¿entre nosotros hay algún famoso? No. ¿Entre alguna persona docta, pues, de suprema inteligencia? No. ¿Entre nosotros qué hay? Gente débil, gente con muchos problemas, gente con muchos conflictos, gente con muchos vacíos, gente que carga una herencia de casa impresionante, herencia de conflictos, herencia de soltería, herencia de muchas cosas, de ira, de hostilidad, de miedo, de temor, de falta de autoridad. ¿Entre nosotros qué hay? Gente débil. ¿Pero a quién escoge Dios? A los débiles, para mostrar en ellos su gloria, su poder. No puede ser que nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio sea igual que la gente del mundo. ¿Sabes de qué se da cuenta Pablo? Que la religión nunca jamás podrá transformar un corazón. Yo era una persona supremamente religiosa. A mí Semana Santa me gusta mucho. Como cristiano, Semana Santa me gusta mucho. Yo esa sí es una opinión personal, de los que piensan que Semana Santa no es para viajar. Esa es mi posición. Porque yo también vengo de una cultura católica donde la Semana Santa es la semana del Señor. Y yo con mi religión, digámoslo así, yo decía, yo agrado a Dios en Semana Santa. Pero el problema de la religión, y lo expresa el apóstol Pablo, es que la religión nunca va a tratar tu vacío. Nunca va a poder transformar la necesidad que hay en tu corazón. Dígame, mire, yo tengo aquí grabado el día que Lina me terminó. Lo tengo aquí grabado. No se lo perdono todavía. Porque ese día sentí, de verdad, yo le decía, mira, si tú me dejas, yo me muero. Sin ti no puedo vivir, no puedo. Ay, ella era un poquito cruel. No sea bobo, que usted no se va a morir. Y yo no, o sea, el sentimiento es como si yo me fuera a morir. ¿Me entiende? Ella me terminó y, ¿cómo les digo? Fue como si me quedara sin esperanza, sin un norte, sin Lina, porque Lina era todo, en serio. En serio. Lina era mi Señor Jesucristo, era todo, en serio. Y yo me acuerdo de ese domingo, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Si yo todos los domingos iba a estar con ella, íbamos al parque, íbamos a un lado, íbamos al otro. ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? Desde ese día, mira, yo me arrodillaba 3 horas los domingos, todos los domingos. Y yo le decía, Señor, tú eres lo que yo necesito. Tú eres el único que puede transformar la necesidad del corazón. No hay otro. No hay otra forma, no hay otro camino. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la iglesia. ¿Sabes por qué no cambiamos? Porque no queremos. No queremos. El segundo punto que el apóstol Pablo dice, miren, el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Los que hemos ido a Israel y los que ven Nat Geo cuando hablan de Israel y de los judíos, ellos tienen una cultura que es muy mecánica, ¿sí? Ellos, o sea, yo pienso que es de admirar esa mecánica que llevan en su vida, su Shabbat, su vestimenta, su forma de acercarse a la Biblia, o sea, son muy tradicionales, son muy mecánicos, como que todo en su vida
es igual, o sea, no sé si te has encontrado con una persona como psicorrígida, podríamos decirlo, ¿sí? Con un militar, pues. No están acostumbrados a su régimen, a su estilo, y cambiar eso en ellos es complicado. Ahora, el apóstol traía una mecánica en su estilo de vida tremenda. Él traía una mecánica de religiosidad, de fariseísmo. Digamos que los judíos enseñan todo oralmente, y en esa época se escribió algo que se llama la Hanukkah, que eran como tradiciones de los padres, ¿sí? Entonces los padres, ¿qué hicieron? Empezaron a escribir un libro, empezaron a hacer leyes en Babilonia, y los judíos preferían guardar más las leyes humanas que las leyes divinas. O sea, le dieron la misma importancia a la Biblia y a las leyes humanas. Entonces cuando el apóstol Pablo, él sabía que sus tradiciones eran muy humanas, eran aprendidas muy humanamente, o sea, que todo lo basaban en la tradición humana. Y tú miras si el judío es así. El judío todo lo basa en su tradición humana, en la tradición de sus padres. Algo que tuvo que cambiar completamente en la vida del apóstol Pablo fue su manera de pensar. Completamente su manera de pensar tuvo que ser transformada. Yo decía, Dios mío, ¿yo por qué tengo tantos malos pensamientos, Dios? Siempre que iba a orar tenía malos pensamientos. Era impresionante. Y yo decía, no, Dios mío, yo con esta vida cristiana yo no voy a poder. No voy a poder, Dios mío. Yo le decía, Señor, ojalá a mí me cogiera un carro, me diera en la cabeza, me olvidara de todo y solo me acordara de ti. ¿Qué hago con estos pensamientos, Dios? Pero en esa obra el Espíritu de Dios empezó a transformar, empezó a cambiar. Nuestra mente todavía está muy afectada por la cultura del mundo. Si tú te das cuenta, muchos matrimonios hoy se basan en la cultura del mundo, en la cultura de tener, de conseguir, de lograr, de alcanzar. Sí está Dios, pero Dios es un medio para lograr, conseguir, tener, alcanzar. ¿Cómo es un matrimonio bíblico? Piensa en eso. ¿Qué hace un matrimonio bíblico? ¿Nunca has pensado eso? Un matrimonio bíblico quiere darle siempre la gloria a Dios. Un matrimonio bíblico no cede sus principios. Un matrimonio bíblico entiende que el centro de su vida es Dios. ¿Y cuál es una persona bíblica? Una persona bíblica, ¿cómo debería vivir? Muy diferente a nosotros, muy diferente. Por eso la iglesia era muy diferente, porque para ellos era siempre primero que la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice algo en Romanos 12:2 y dice, no os conforméis, muchas gracias, no os conforméis, ¿qué? Este siglo, o sea, no, miren, no se conformen como este mundo piensa. ¿Saben qué? Denle más importancia a su matrimonio. Denle más importancia a Dios. Ayer nosotros teníamos la reunión de parejas y de verdad que fácilmente si algo una pareja cede rápido, es su tiempo de estar juntos. Por el trabajo, por los hijos, por la presión del día a día, por el mundo, por el afán. Y en menos de lo que las personas se dan cuenta, ya están viviendo dos desconocidos. Yo no conozco sus emociones, sus sentimientos, sus problemas. No sé qué sienta él, no sé qué piensa él. Es impresionante la obra que Dios hace en la mente del apóstol Pablo. Lo primero que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas es, miren, mi vida era un caos. Mi vida era un completo deterioro. Solamente algo sobrenatural podría salvar mi vida de la forma en que la llevaba, del estilo de vida que traía, de la forma en que estaba llevando mi vida. Los principios míos eran equivocados. Solamente una obra especial del Espíritu de Dios puede transformar las intenciones del corazón. Y miren, nosotros somos malos. Digamos que uno en las relaciones tiene apariencias de piedad. O sea, uno dice, sí, nosotros somos buenos. Pero es que si la verdad, si nuestros pensamientos, el pensamiento de cada uno de nosotros pasara por aquí, si yo pudiera sacar una memoria, una USB, la meto acá,
Usted diría, ese no puede ser mi pastor. Qué susto. Todas esas cosas usted ha pensado. Todas esas cosas usted ha dicho. Todas esas cosas usted hizo. Y creo que aquí ninguno le iría bien, ¿sí? Nosotros digamos, yo no sé cómo tengo esos discípulos. Porque lo que nosotros hemos recibido es gracia, gracia. La obra del Espíritu transformando un corazón, una vida. A mí nunca se me olvida el día que iba por la 24 y alguien me hizo en el hombro así. Yo pedía plata en la universidad para entrar al estado. Borracho. Y ese día ese man me vio con... Yo salí del banco y me dijo, uy, ¿usted qué le pasó? Usted no es el mismo. Yo no había dicho una palabra. A usted le pasó algo. Porque esa es la obra preciosa del Espíritu Santo. De verdad, no malgastes tu vida viniendo a sentarte. Decía un líder, ustedes vienen a cavar sillas. No. Que lo que yo recibo acá realmente lo vuelva una realidad en mi presencia, en la presencia de Dios, siendo transformado por Él. Si en algo deberíamos invertir nosotros es en nuestro tiempo de oración. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto vas a la presencia de Dios? ¿Cuánto te dispones para que Dios transforme tu corazón, tu mente, tu alma? Nosotros nos estamos perdiendo de cosas gloriosas, gloriosas. Anoche no pude dormir. Si algo amo yo es el sueño de la noche, ¿no? A mí a las 10 de la noche ya estoy knockout. Pero hay días que el Señor lo llama a uno y son horas, 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 horas en su presencia, siendo transformado por Él, cambiado por Él. El que crea que está bien y su vida de oración es pobre, tenga miedo. En un momentico uno pierde la familia, en un momentico uno ya está perdido, está desviado. ¿Y a mí a qué hora me pasó esto? ¿Yo a qué hora estoy aquí? Cuando tengo todo para disfrutar de la presencia de Dios, de su gracia, de su poder, de su amor. Por eso el apóstol Pablo les decía, no sean perezosos. El problema nuestro es la pereza. Si uno le preguntaba a los líderes de la iglesia primitiva, bueno, ¿cuáles son los problemas de su iglesia? ¿Qué decían los líderes? No, la persecución. Tenemos algunas diferencias en la doctrina de la resurrección. Tenemos algunas diferencias en la doctrina del Espíritu Santo. Pero si uno le pregunta hoy a los líderes cuáles son los problemas del día de hoy, la pereza, el mundo, la carne, los deseos. Sencillamente en la presencia de Dios nosotros podemos disfrutar de su obra transformadora. Dios es el único que tiene la capacidad de transformar un corazón, de transformar una vida. Si tú miras, el apóstol Pablo era un completo animalito. Él solamente quería satisfacer sus deseos. Y así somos nosotros con la plata, con la riqueza, con el tener, con el lograr, con el alcanzar. A veces pareciera que no le damos cabida a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces mira lo que dice el versículo 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Básicamente lo que dice el apóstol Pablo es que él vio a quién, a Cristo resucitado, ¿sí o no? Pregunta, ¿el apóstol Pablo sabía que los cristianos decían que Jesús era el Mesías? Sí. ¿El apóstol Pablo sabía que Jesucristo había muerto por los pecados de los cristianos? Sí. ¿El apóstol Pablo sabía que los apóstoles decían que Jesús había resucitado? Sí. ¿El apóstol Pablo tenía un conocimiento del Evangelio? Sí. Pero en él no era una verdad. En él Jesucristo todavía no se había revelado. Y así sucede en muchos corazones. Tenemos un conocimiento teórico acerca de quién es Dios. Si tú le preguntas a los cristianos, ¿la Biblia es suficiente? Sí. ¿La Biblia es inerrante? Sí. ¿La Biblia es infalible? Sí. ¿La Biblia es suficiente?
Sí, ¿por qué no te congregas? Ah, pero es que usted es exagerado. La Biblia no habla de noviazgo. Ay, este man sí es exagerado. Entonces la Biblia ya no es suficiente, no, o sea, depende de los tiempos, depende de la cultura. ¿Sí es? ¿Cómo somos de cómodos? Así es, así es. El apóstol Pablo, mira, dice, Dios se reveló en mi mente y en mi corazón. Cristo se reveló en mi alma. Cristo se reveló a mi interior. Ese encuentro con Cristo transformó lo más profundo de mi alma, de mi ser, de mi corazón. Muchos teólogos, cuando yo estaba mirando ese pasaje, dicen, un cristiano que ha sido llamado a la salvación es un cristiano que también ha sido llamado al servicio. ¿Cómo le sirvo yo a Dios? Un cristiano que ha sido llamado a la salvación, en su corazón se genera algo y es el servicio. Pero la verdad es que nosotros, mira, la vida de iglesia no es venirse a sentar a escuchar un mensaje. La vida de iglesia es servirnos los unos a los otros. Es orar los unos por los otros. Es ayudar al que tiene debilidad. Pero la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a ir, escuchar un mensaje y con eso me voy. Pero nunca hay una disposición hacia el servicio. El apóstol Pablo entendió algo. Dios se reveló en mí, Dios me apartó para su servicio. Ahora, miremos algo importante. No lo consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo el hermano. Entonces miren lo que dice Pablo. Jesús se me aparece, ¿sí? Sí. Inmediatamente yo voy a Damasco. Sí. En Damasco estuve algunos días. Después de Damasco, el Señor me llevó ¿a dónde? No, a Jerusalén no. ¿Están leyendo la Biblia conmigo? El Señor me llevó ¿a dónde? A Arabia. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo. El Señor se me aparece, ¿sí o no? Sí. Se me aparece y yo voy a Damasco. Muy bien. Después de Damasco voy a Arabia. 3 años. Y después de Arabia, ¿a dónde voy? Volví a Damasco. Después de Damasco, ¿qué hizo? Fue a Jerusalén. ¿Cuántos días fue a Jerusalén? 15 días. ¿Y se encontró con quién? Con Pedro y con Jacobo, el hermano del Señor. Mira, entiende lo que el apóstol está diciendo. ¿Al apóstol quién le enseñó las doctrinas del cristianismo? ¿Algún hombre? No. ¿Alguna persona? No. Él les está diciendo, miren, cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, yo inmediatamente fui a Damasco. Después de Damasco fui a Arabia. Y en Arabia fui directamente enseñado ¿por quién? Por Jesucristo. Después de ser enseñado por Jesucristo, vuelvo otra vez a Damasco. ¿Te acuerdas lo que le pasa en Damasco, Hechos 9? Que lo empiezan a perseguir y lo tienen que sacar por una canasta, por los muros. ¿Te acuerdas? Entonces dice que después de eso, ¿él a dónde fue? A Jerusalén. Y le dice, yo estuve con los apóstoles en Jerusalén, ¿cuánto tiempo? Mira, 15 días no es nada para que un hombre cambie completamente su doctrina. Su doctrina judía para ahora asumir una doctrina cristiana. Lo que el apóstol le está diciendo es, miren, yo en ningún momento fui enseñado por hombre alguno. A mí en ningún momento ningún hombre me enseñó. A mí ningún apóstol me enseñó el Evangelio. Fue Jesucristo el que me comisionó para enseñarles a ustedes el glorioso Evangelio. Y cuando yo subí a Jerusalén y me encontré con Pedro 15 días, no para que él me enseñara, sino para que nosotros pudiéramos, dicen algunos teólogos, para que Pedro pudiera hablarle de algunas experiencias personales con Jesucristo. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es, miren, el evangelio que yo les predico, que es igual al evangelio que predican los apóstoles, no tiene ninguna diferencia. Mi evangelio no fue enseñado por hombre alguno.
Fue directamente el Señor Jesucristo el que me comisionó, el que me enseñó, el que me implementó. Todo lo que yo les predico es porque Jesucristo mismo lo puso en mi corazón y lo ha dispuesto para enseñarle hoy a ustedes. Dice el apóstol Pablo. Bueno, no dice hoy, pero mira lo que dice el versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Los apóstoles, ¿dónde hicieron su ministerio? Jerusalén, Judea y Samaria. Y él les dice: después de Jerusalén yo estuve en Siria y en Cilicia, que es Tarso. Ahí ningún hombre tampoco me enseñó el Evangelio. Solo hasta Hechos, creo que es Hechos 11, creo que sí, o Hechos 13, Hechos 11. Que el apóstol, que Bernabé me llama de las regiones de Siria y de Cilicia, y yo voy junto con él a Antioquía, y allí formamos la gran iglesia de Antioquía. Porque el apóstol Pablo le dice a los Gálatas es: miren, el mensaje que yo les predico, nadie me lo enseñó. Solamente fue por revelación de Jesucristo, por su gracia en mí. Por eso es que yo no puedo predicar un mensaje que agrade a los hombres. Porque el mensaje de Dios es un mensaje que fue revelado directamente a mi corazón, dice el apóstol Pablo. Nosotros preferiríamos una conferencia sobre 10 pasos para alcanzar el éxito, y no una conferencia sobre la doctrina de la santificación, de la justificación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: persevera en la doctrina, enseña la doctrina. Segunda Timoteo 2 dice: pero en los postreros días no soportarán escuchar la sana doctrina, sino que se irán tras hombres que les digan lo que ellos quieren oír. Lo que transforma una vida, un corazón, es la enseñanza de Jesucristo, es el Evangelio. Yo estoy haciendo, ayer hice un estudio, solo tienes que leer de Hechos 1 a Hechos 6. De Hechos 1 a Hechos 6 hay 4 sermones. De esos 4 sermones, ninguno habla de bendición, de prosperidad, de salud, de sanidad. Todos los primeros 4 sermones del libro de Hechos hablan acerca de la salvación, del Evangelio de Jesucristo. Si la Iglesia Apostólica lo hizo, ¿cómo nosotros hoy vamos a cambiar el mensaje que la Iglesia Apostólica enseña? Solo un duro de corazón se resiste a entender que el mensaje del Evangelio sencillamente está a lo largo de la Biblia. ¿Sabes cuál fue un velo que tuvo que ser quitado? Con este cerramos. Vamos a 2 Corintios. Tres. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo... Ese versículo es muy bravo. ¿Sabes qué dice? Que mucha gente hoy lee el Antiguo Testamento e interpreta el Antiguo Testamento de forma equivocada. Dice, ellos todavía tienen un velo. Algo equivocado que hace la iglesia hoy es coger un versículo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y llevarlo, aplicarlo al Antiguo Testamento. No es así. Voy a poner un ejemplo. Juan 10:10 dice: porque yo he venido para que ustedes tengan vida
y la tengan en abundancia, ¿sí o no? Ok. Miremos la vida del rey David. ¿Cómo fue el rey David? Rico. Fue riquísimo. ¿No lo ves? Esta es la vida abundante que Dios quiere. Mira a Abraham. ¿Cómo fue Abraham? Riquísimo. Rico en ganado, rico en todo. ¿Qué te quiere dar Dios a ti? Riquezas. Hay un problema. ¿Cuándo los apóstoles o Jesús usaron la Biblia así? Nunca, nunca. ¿Ellos qué hacían? Ellos cogían el Antiguo Testamento y lo traían a la luz del Nuevo. Entonces, si yo voy a coger la vida de David, ¿qué tengo que coger? Segunda de Samuel 7. ¿Qué dice Segunda de Samuel 7? Sobre ti se sentará un heredero tuyo y su trono será eterno. Su trono no tendrá fin. ¿Yo a dónde lo traigo? A la persona de Cristo. Cristo, su reino es eterno, su reino no tiene fin. Todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Todo el Antiguo Testamento se revela completamente en la persona de Jesucristo. Yo no he venido a abrogar la ley, yo la cumplo. Y como yo la cumplo, he aquí el nuevo pacto, mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Listo? Entonces oremos, ¿les parece?